El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, lunes 10 de abril del año 2023. Vamos a los 20 segundos, por favor. Tengo en mis manos este glosario general de Gafilat en el que se apoya el ministro Lima. Y quiero me pregunto, y ahora quiero hacerlo en voz alta, ¿qué moral tiene este país para aplicar este glosario? Si incluyen contrabando, incluyendo los impuestos y cargos aduaneros, y los relacionados a pago de impuestos, dice. Y yo le pregunto al señor ministro, ¿los mercados que venden contrabando ya los cerró o va a ser selectivo? A este por política, a este por esto, a este por el otro. Al que no pague impuestos, al periodista, al fulano, al mengano. En un país donde hay evasión porque no hay plata para pagar los altísimos impuestos que hay, y en un país donde la gente compra de contrabando porque es la única posibilidad de llegar a fin de mes. ¿Me puede decir con qué moral? Yo vuelvo a repetir lo que dije esta mañana, el glosario general, y ahí están las partes. Ahí están las partes para que ustedes la vean. ¿Con qué moral va a trabajar el señor gobierno? Y le vuelvo a repetir, y mañana lo voy a llamar a Carlos Alarcón. ¿Por qué no llaman al Gafi? Y le preguntan sobre esto. Escúchenlo hoy día haciéndose la burla de la gente, el ministro Lima. Por el segundo, el más cercano, ya hablamos sobre el decreto 4906. Este decreto solamente es aplicable a terrorismo internacional. No le es aplicable a ningún boliviano. Por suerte, ningún boliviano ha entrado a esta lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y quién nos garantiza que no lo vayan a meter cuando aquí hablan de penar la toma de lugares, de instituciones? En este país esta es la forma de protestar, de bloquear una calle. Lo está bloqueando la calle, está haciendo que la gente que no toma parte activa será intimidada a una población, a compelero o un gobierno o una organización internacional para hacer un acto o dejar de hacerlo. Señores, esto tiene una clara connotación política. Ponerla la nota del movimiento al socialismo, hoy día actuando de policía los parlamentarios del movimiento al socialismo, la nota número 9 de esta mañana. Totalmente de acuerdo que se pueda sentar en el sillón de los acusados a estos actores que han hecho bastante daño a nuestro departamento. Van a tener la oportunidad de quizás justificar el porqué, el hecho de perjudicar tantos días a la población cruceña, el racismo, la agresión. Para mí es suficiente que diga eso. Es un parlamentario del poder político y nos dicen que no tiene connotaciones políticas lo que están haciendo. En este país hoy ya no vas a poder andar con la Constitución en la mano, sino con el Código Penal.
están actuando penalmente, están brincándole a Reinerio Vargas, a José Luis Santisteban, al rector Vicente Cuellar, a Rómulo Calvo, por algo que ha sido costumbre del gobierno de Evo Morales, de hacer paros, hacer una cosa y hacer la otra. ¿O nos estamos olvidando de qué se trata esto? Esto tiene que ver con política 100%. No me gustan los paros, pero nadie debe ir preso por haber incitado a un paro, por haberte obligado a un paro, así no te guste. ¿Sabes por qué? Porque este puto país funciona así, porque no hay ley, porque no hay justicia, porque no hay condiciones para que la gente se exprese de otra manera. El poder lo copa todo. Ponelo a don Reinerio, que habló hoy día. Nosotros no quisimos hacer mucho show, si vale el término, como hace el gobierno, porque fue el Jueves Santo que ellos nos hicieron la citación. En días bien donde uno está pensando en otras cosas, pero ellos en su maldad, en su lucha espiritual que tenemos del bien y del mal, ellos no respetan nada. Hemos sido citados, hemos hablado con el doctor Rómulo Calvo, expresidente, el doctor Santisteban también que está citado, mi persona, el señor rector que está también citado y obviamente el gobernador que está secuestrado. Entonces nosotros hemos recibido, hoy día vamos a completar todo lo que nos corresponda a los documentos personales para poder asistir, porque estamos convencidos de que la verdad debe salir a luz. Nosotros cumplimos un mandato que fue emanado de un cabildo, el cabildo fue el que determinó. Además, nosotros somos miembros de una comunidad universitaria autónoma que determinó la conformación de un comité de movilización. Por lo tanto, todos nuestros actos han estado regidos dentro de lo que es la Constitución, y una persona que nos imputa desde La Paz, probablemente sin conocer la ciudad, nosotros hicimos ya la representación respectiva. Y un dato importante, no conocemos en forma oficial la denuncia, no tenemos ninguna determinación, solamente la citación, y aún así vamos a ser respetuosos. Si bien es cierto, nosotros creemos que la justicia, especialmente los malos juristas, están actuando de una manera nefasta a favor del gobierno, pero confiamos todavía en los buenos juristas y nos vamos a presentar. ¿Qué pretenden con esta situación de amedrentarnos, corrernos? El señor rector la anterior semana, probablemente esto una arremetida inmediata, manifestó la necesidad de conformar nuevamente un comité de defensa y de movilización en Santa Cruz contra todo lo que significa la gestora, contra la reforma judicial, contra lo que viene a ser la malla curricular, contra el nuevo decreto que quieren criminalizar los actos tanto de los ciudadanos como de ustedes periodistas. Vean ustedes, solamente con el hecho de decir, inmediatamente viene la arremetida. Pero esto significa que nos quieren callar a todos los que pensamos diferente, y no lo van a lograr porque nosotros vamos a seguir. ¿Sabes dónde los están llevando? El delito fue cometido aquí, ¿no? ¿Fue en todo el país? No. Pero como en el gobierno de Evo Morales, por eso es que les digo que son igualitos, en el gobierno de Evo Morales decidieron que los casos que tengan que ver con terrorismo, es decir, de Reinerio, de José Luis Santisteban, del rector, del propio Luis Fernando Camacho, tienen que ver teóricamente con terrorismo. Entonces, ¿dónde se atiende el terrorismo? Es más o menos como en el Vaticano vive Dios, vive en todas partes, pero te atienden en el Vaticano, así más o menos ocurre aquí. La justicia, si tiene que ver con terrorismo, te atiende en La Paz, pero ya no en La Paz, sino en el Alto. ¿Hay acaso una explicación más clara de cuál es la intención? ¿Qué dijo el doctor Santisteban? No puede haber ningún tipo de delito de terrorismo, porque lo que se aprobó en el Cabildo el 30 de septiembre fue acompañado por el Tribunal Departamental Electoral. Es decir, el Estado reconoció ese instrumento que nos da la democracia directa.
En ese cabildo se resolvieron movilizaciones y paros precisamente porque el gobierno postergó durante 2 veces el censo y también hubo 3 reuniones y 3 mesas técnicas donde nunca se llegó a ningún lado. Y el mismo gobierno fue el que dictó la ley finalmente. Nunca antes en la historia, en los 11 censos que se han realizado en Bolivia, hubieron 3 decretos supremos y una ley. Entonces, al haber legalizado el Tribunal Departamental Electoral, acompañado el proceso, todos esos temas que se aprobaron en el Cabildo eran temas de reivindicaciones sociales que están establecidos en la Constitución y las leyes. El segundo elemento que uno observa es por qué se sigue utilizando la jurisdicción territorial en La Paz si todos los supuestos delitos se han realizado en Santa Cruz. Hay jueces, hay fiscales, que aquí no hay jueces probos, no hay fiscales probos en Santa Cruz. No hay autoridades probas que puedan procesar cualquier tipo de denuncia. Ese es el otro. El otro elemento es que a la luz del derecho, alguien que es denunciante no conoce ni siquiera los hechos en Santa Cruz. Entonces, lo que está muy claramente definido es que hay una denuncia falsa, pero está dirigida por el poder político. Porque se habla de los diferentes sucesos que sucedieron dentro de los 36 días y los 4 sucesos están procesados, imputados y algunos sentenciados. El caso de Puerto Quijarro, la quema de la Federación de Campesinos, etcétera, etcétera, el mismo hecho que sucedió en la Fiscalía, todos tienen procesos abiertos. Y sobre el mismo hecho de los 36 días, se está procesando a otras personas en la ciudad de La Paz. Entonces, sobre el mismo hecho, hay una serie de procesos, pero el más importante se lo ha llevado a la ciudad de La Paz. Se está procesando a líderes simplemente para amedrentar y para politizar la protesta ciudadana, pero sobre todo para politizar, para judicializar los instrumentos de la democracia directa. Si ustedes se ven, nosotros reclamamos el censo en las calles, lo mismo que están haciendo los maestros hoy día en las calles. Entonces los maestros deben ser acusados por terrorismo o serán acusados más adelante por terrorismo. Lo mismo que sucedió con la defensa de la coca en Yunga. Entonces hay una estructura de poder que está judicializando todas las demandas y reivindicaciones sociales. Entonces, a la luz del derecho, estos procesos no existen. Solo existen para perseguir, para amedrentar. Pero lo están haciendo en Bolivia. Es decir, hay juez y parte. Nosotros lo escuchábamos el otro día al ministro Lima, demuestren el fraude en el Poder Judicial. Es muy fácil, puede decir, ¿no? Si yo nombraría jueces y fiscales, le diría a todos que vayan a demostrar su inocencia ahí o demuestren las acusaciones que tienen ahí. Entonces hay una toma absoluta. El ministro Lima le gusta hacerse la burla a la gente. Demuestren el fraude del Poder Judicial cuando ellos no han podido probar que no fue fraude en la Organización de Estados Americanos. Todo es un show, todo es un show. Me pregunto cuando no lo dejaron, cuando los vecinos del penal de San Pedro de Chonchocoro no los dejaron pasar a los periodistas y a los abogados a ver a Luis Fernando Camacho, no estaban haciendo una especie de secuestro y obligando a alguien a dejar de ser. ¿Iniciaron proceso? No iniciaron proceso. Solamente va a haber, lo que se han olvidado de ponerle, solamente habrá proceso contra los que no son del gobierno. Creo que sería más honesto. También, no conocen la palabra honesto. No conocen la palabra honesto. Sigamos escuchando al doctor Santisteban y después vamos a ver si hicieron algo contra esto otro. Por parte del Poder Ejecutivo. Pero hay también la invención. ¿Quién cree que puede haber en 36 días el hecho de terrorismo? Cuando el terrorismo es derrocar gobierno, el terrorismo es destruir instituciones, destruir edificios, poner en zozobra a la población. Y eso nació de un cabildo, reitero, reconocido por el Estado a través del Tribunal Departamental. Doctor, estas semanas son las situaciones, pero paralelo a ello también hay una serie de debates de la ley 280, la 305. Hay un paquete de leyes que se están tratando o se van a tratar en esta semana también. Claro, a ver, hay una serie de medidas y lamentamos que el gobierno todo se dé porque no hay diálogo en Bolivia. Fíjense ustedes el tema de privar, y de prohibir la libertad de expresión en las redes. Hay una serie de proyectos de ley que todas contrastan con la Constitución.
O sea, y no es... Todas contrastan contra la Constitución. Una serie de proyectos estamos yendo a Nicaragua, lo decíamos y nos dijeron que estamos equivocados, estamos yendo a Nicaragua, no a Venezuela. Venezuela ya no hace nada. Es un bebé de pecho al lado de Nicaragua. Estos están yendo a la fuerte. Pero quisiera saber si tomaron ya alguna medida y ya comenzaron los procesos contra el terrorismo, de los interculturales que están pidiendo $15,000, ponerla. Todo protesta, tenemos derecho a la protesta, pero siempre es por conducto regular, sabemos. Sí. Vehículos que son detenidos, turistas que deben caminar con su equipaje, hoteles de sal tomados por la fuerza y bloqueadores en estado de ebriedad. Ese es el panorama que se vive este Jueves Santo en el Salar de Uyuni, donde algunos pobladores de Colchani han iniciado medidas de presión exigiendo un pago de hasta $15,000 anuales por parte de los propietarios de esos establecimientos de hospedaje. ¿Nos puede enseñar esa carta, por favor? Así nosotros ya podemos, a través de esa carta nosotros podemos advertir a las agencias la llegada. Por la exigencia de los $15,000, iniciaron medidas de presión esta madrugada, bloqueando los hoteles. Le pregunto, ministro de Justicia, ¿en qué parte se incluye esto? Porque es un delito fiscal, porque está pidiendo un impuesto. Ya eso, secuestro, privación de libertad y toma de rehenes, no lo dejaron entrar. ¿En qué parte ya lo incluyó? ¿O se le escapó esto? ¿No estaba, señor ministro? ¿Qué dijo nuestro buen amigo Santiago Terceros? ¿Qué dijo con relación a todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo interpretamos o entendemos lo que manifiesta el presidente? El gobierno da todas las garantías de libertad de expresión. La tiene que dar el gobierno, las garantías la da la Constitución. ¿Qué señales nos da a estas alturas? Bueno, el gobierno tiene que dar garantías, evidentemente, de que no haya persecución, que los organismos que responden al gobierno, por ejemplo, la policía, garantice la libertad de expresión y todas las agencias del Estado. Pero el tema más de fondo con esto es, en particular, que nuestro país tiene un sistema judicial que está totalmente corrompido. Entonces, quien debe dar efectivamente las garantías para el cumplimiento de una norma es el sistema judicial, para que efectivamente si hay algo que investigar, algo que a alguien a quien perseguir, sea alguien que está respondiendo a alguna demanda, a alguna situación en el que la persona que va a juzgar o las entidades que van a juzgar son imparciales. Y en este caso sabemos que el gobierno del movimiento al socialismo tiene una justicia comprada, donde actúan con mucha celeridad para los casos que a ellos les interesan, con mucha lentitud para los casos que no les interesan, con mucha celeridad para las personas que les interesan, con mucha lentitud o con prácticamente inacción con las personas que no les interesan. Entonces, el tema de la libertad de expresión debe garantizarlo el Poder Judicial, el gobierno también, pero en este caso tenemos un gobierno totalmente parcializado que no garantiza nada. ¿La ley de imprenta sigue siendo garantía de libertad de expresión? ¿Cómo lo vemos? No, hoy en día ya nada es garantía de prácticamente nada, porque el gobierno actúa como quiere. Es muy difícil tener una garantía de que a mí no me va a pasar X o Z porque yo diga X o Y. Realmente la forma de proceder está visto, en la cual hay muchos ciudadanos que sin pruebas, el mismo dato que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ve que en las cárceles están hacinadas, con mucha gente con procesos retrasados. Realmente la prensa, si bien tiene garantías, es por el propio trabajo de los trabajadores de la prensa, que se mantienen firmes, que se mantienen en la lucha, pero si no hubiera esa firmeza del gremio, probablemente eso tampoco sería garantía de nada. Entonces, hoy en día el sistema está tan corrompido que las garantías son prácticamente nulas. Hay países como Nicaragua donde la libertad de expresión es nula, digamos, no se habla, Venezuela también, otros países en los que no se habla otra cosa que no sea lo que dice el gobierno. Ya estamos en ello, nos falta un paso, ¿cómo lo vemos? Bolivia tiene algunas diferencias con esos países, pero está encaminada, o sea, eso está claro. Venimos ya casi 17, 18 años en este proceso en el cual se ha ido afianzando cada vez más. El ciudadano boliviano tiene
una posición de lucha más interesante. La economía no se ha golpeado tantísimo, estamos ante las puertas de una fuerte crisis económica que sí ha impactado en Nicaragua, que sí ha impactado en Venezuela. El éxodo de bolivianos no ha sido muy grande, pero también estamos en las puertas de algo como eso. Entonces, la situación boliviana es propia, es exclusiva de Bolivia. Bolivia tiene sus propias características, pero está en camino a cosas como las que pasan en Venezuela y Nicaragua, con voluntad propia de los gobernantes que tenemos. Ellos están diciendo que eso es lo que quieren. Está claro, cuando a mí me dice el ministro de Gobierno, a mí, colectivo medio de comunicación, me dice, nosotros garantizamos que no se va a violar la Constitución, y que se va a cumplir, ahí estamos cagados. Porque cuando el gobierno te garantiza algo es porque tiene intención de joderlo. Lamentablemente esto es así. Así que ¿dónde vamos a llegar? No sé. Pero no vamos a llegar a buen puerto si no reclamamos y si no peleamos y si no nos paramos. Y ya les digo, el que vaya y compre ropa de contrabando puede ser punible por la extensión que está pretendiendo hacer el gobierno. Si quieres comprarte un vino de contrabando, puede ser punible por esto. Un vehículo de contrabando, también. En un país donde el 30% o 25% es actividad lícita y lo demás no. Este es el país que tenemos. Avisados estamos. Corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.